Bueno, siguiendo con nuestro programa del día de hoy, vamos a dar paso a un espacio clave en nuestra agenda empresarial. Nos honra contar con la participación de Randy Boissonnaud, exministro canadiense de Empleo y Desarrollo Laboral, reconocido por su liderazgo en la creación de marcos políticos que promueven la equidad, la representación, el crecimiento sostenible desde la diversidad. Damos la bienvenida a Randy Boissonnaud. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tenemos 30 minutos más de energía? Lo prometo que no sería una charla aburridísimo de político, ¿vale? Ok, vale, vamos a empezar la charla. Soy yo. Es tan grande, por favor. Mira, ese es el título. Entonces, otra vez buenas tardes. Líderes de WeTrade 2025, patrocinadores, conferencistas, gracias por su energía, sus conocimientos y sus ideas. Y participantes en la conferencia aquí en la sala y también en el streaming, gracias por estar aquí, porque si no, ustedes estaríamos, como se dice, hablando entre nosotros aquí en el podio. Y para la gente con la visibilidad reducida, yo soy aquí en un traje negro, con una camiseta blanca, con una corbata roja y sin pelo. Pero mira, tengo dos gemelos hoy. Gemelo, orgullo, y hermano que dice calvo y sexy. No es un chiste, es verdad. Por favor, disculpen mi acento en español. Es una mezcla de español de España, Argentina y México. Prometo escuchar atentamente y tratar de adaptar al acento suave y fluido de Colombia. Es bueno ser amable a los anfitriones, ¿verdad? Como dice Indira, yo soy exministro de Turismo, asociada a Finanzas, de Negocios, de Empleos y también de los idiomas oficiales. Y tengo un chiste que yo soy jubilando o recuperando de esa experiencia. Entonces, vamos a empezar la charla. Voy a tratar de unos temas de las políticas públicas y cómo pueden promover las economías diversas. Pero a veces el mundo es así, ¿no? Cada día parece que otra crisis trata de sacarnos del camino, ya sea nuestra empresa, nuestra organización o nuestra familia. Y como líderes, nuestra única responsabilidad es de tener una visión clara del futuro. Y esa visión debe incluir una expresión clara de cómo vamos a abrazar la diversidad y la inclusión. Y como hemos discutido hoy, cómo vamos a reconfigurar el tema del DEI. Pero me estoy adelantando. Mi tarea hoy es de darle un poco de esperanza. Compartiré con ustedes algunas de mis experiencias para ayudar a calmar el caos. Compartiré con ustedes el impacto que han tenido las políticas públicas en la diversificación de la economía en mi país y cómo eso nos ha hecho avanzar como país. Destacaré las políticas centradas en varias poblaciones subrepresentadas y cómo las iniciativas para aumentar su participación en la economía han generado cambios positivos significativos. También compartiré mis perspectivas sobre la relación crítica entre el gobierno y el sector privado y el papel fundamental que deben desempeñar las empresas para garantizar una economía diversificada. Dale, vamos al lío entonces. ¿Quién soy? Con mi pareja David, es mi mamá Shirley, mi sobrino más chico Andrew, él tiene una hermana Skyler, un hermano Ethan, y con mi hermano Mark y su mujer Leanne. Esa es mi familia. Y también es mi ciudad. Es la ciudad que se llama Edmonton, en Alberta, en el oeste de Canadá. Y esa es una foto de nuestra festival de música folclórica de Edmonton con 20,000 de mis amigos más cercanos y mejores, digamos.
También soy fanático de jazz y recientemente viajé por toda América Latina y en el transcurso de 6 semanas disfruté de 10 noches de jazz en 6 ciudades de 5 países. Y sí, los músicos llegaron y fue una noche increíble de jazz en Quito. Y puedo agregar otra noche anoche aquí en Fantasma en Bogotá. Antes de compartir con ustedes algunos empleos positivos, permítanme comenzar diciendo que ningún gobierno tiene todas las respuestas. Canadá, a pesar de algunos éxitos y políticas positivas, todavía tiene mucho trabajo por hacer en muchos frentes. Por ejemplo, menos de 50% de las personas con discapacidad están empleadas en Canadá. La tasa de desempleo de las personas indígenas es un 50% superior al promedio nacional o regional. El desempleo juvenil se encuentra en un máximo histórico de 20%. Tenemos ahora en crisis inmobiliaria y estamos en una guerra comercial con nuestro mayor socio comercial y nuestro vecino más cercano, los Estados Unidos. Por lo tanto, aún queda mucho por hacer y estamos lejos de perfección. En mis años en el gobierno, he visto que lo que necesita para que las políticas públicas funcionen bien y contribuyan a la diversificación de la economía. El éxito de una iniciativa depende, como hemos ido hoy, depende del liderazgo, justo desde la cima. La dirección, el apoyo debe establecer desde lo más alto. Y en el caso de nuestro gobierno, esa dirección vino desde arriba con el primer ministro Justin Trudeau. Y desde el día que anunció su primer gabinete, supimos que iba a tener un cambio. El primer ministro Trudeau nombró el primer gabinete con equilibrio de género en la historia de Canadá. Y cuando la prensa le preguntó por qué lo hizo, respondió: porque estamos en 2015. El primer ministro se puso a dejar en claro que mejoraríamos la vida de las personas mayores, los pueblos indígenas, las mujeres, los inmigrantes, los veteranos, la gente LGBTI, las personas con discapacidad, los canadienses afrodescendientes y más. Y él envió una señal clara a los ministros, a la administración pública y al país de que se avecinaba un cambio positivo. Soy yo en la Cámara de los Comunes y en esta época era el secretario parlamentario a esa mujer, la ministra del Patrimonio canadiense, Mélanie Joly, y puede ver que nuestro gobierno estaba listo para hacer grandes cosas. Así que me puse manos a la obra. Encabecé la iniciativa para izar la bandera de orgullo en la colina del Parlamento. Por primera vez en 2016, un primer ministro de Canadá hizo la bandera de orgullo en la colina del Parlamento. 400 personas lo celebraron con nosotros y la gente pasaba todo el día para venir y tomarse una foto con la bandera del orgullo, fueran o no parte de la comunidad. 6 años después, en 2022, seguimos izando la bandera del orgullo cada año. Y la semana pasada, el nuevo primer ministro, Mark Carney, junto con ministros, parlamentarios y personal, izaron la bandera una vez más. Pero volvemos atrás. Cuando izamos la bandera por primera vez, más tarde en ese mismo año, sucedió eso. El primer ministro Trudeau me nombró como su asesor especial sobre los temas LGBTQ2. ¿Por qué hay un 2 en Canadá? Es por la gente bispiritual. En inglés dicen two-spirit. Entonces el número 2. Y ahora los cambiaron porque son las personas primadas en Canadá. Usamos la expresión 2S LGBTQ+. Pero en mi charla, porque es en el pasado, voy a usar el tema internacional LGBTI. Ok,
¿Por qué es importante? Él me pidió ser el enlace entre la comunidad LGBTQ2 canadiense, al gabinete y el primer ministro, y para abrir al gobierno a nuestra comunidad. También sería el representante de nuestro gobierno ante el mundo en asuntos LGBT. Es como así que Felipe y yo conocimos hace muchos años atrás. Entonces, sin presión, ¿verdad? El primer ministro te da encargo y estamos. Entonces, hubo momentos serios, como la celebración de la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos en Vancouver en 2018, y momentos menos sombríos, como el desayuno del orgullo del alcalde en mi ciudad con un muro de doñas de colores del orgullo. Y nos pusimos manos a la obra. Los campeones aquí nos ayudaron a aprobar leyes para proteger a las personas trans. A partir de junio 2017, las personas trans están protegidas en la ley en Canadá y en la legislación de derechos humanos. También trabajé durante el primer año de mi mandato como asesor para preparar al primer ministro para su histórica disculpa a los canadienses LGBTQ2 despedidos de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y el Servicio Público Federal simplemente por ser homosexuales, y eso hasta los años 90. Estuve sentado a su lado cuando pronunció las palabras: estábamos equivocados, lo sentimos, esto no volverá a suceder. Eliminamos las leyes contra la sodomía del Código Penal y aclaramos cómo todo el gobierno de Canadá utilizará la información de género y sexo al recopilar datos. Y apenas estábamos empezando. Desde entonces, hemos prohibido la terapia de conversión, creamos un fondo de $100 millones durante 5 años para organizaciones LGBTI nacionales, y en el ámbito internacional, creamos un fondo de $35 millones a lo largo de 5 años y de $10 millones cada año a partir de entonces para apoyar las organizaciones LGBTI de todo el mundo. Hablamos de otros grupos importantes, las personas mayores. Nuestro gobierno se comprometió a apoyar una amplia gama de comunidades minoritarias como la gente mayor. Y ese liderazgo vino de los ministros y de los miembros del Parlamento. Por ejemplo, mi distrito federal, Edmonton Centro, propuso un nuevo cargo en el gobierno: la creación de un ministro de personas mayores. Y nuestro gobierno lo hizo realidad. También se logró un aumento de 10% en el pago mensual a las personas mayores de 75 años, porque en su mayoría son mujeres, y esas mujeres son las mujeres que tienen las propensas más a caer en la pobreza. También fortalecimos un importante programa de subvenciones que se llama Nuevos Horizontes para Personas Mayores. Y estas subvenciones de hasta $25 para organizaciones locales tienen el objetivo de reducir el aislamiento de las personas mayores y apoyar a quienes viven en sus propios hogares, ayudándoles a mantener una buena calidad de vida. Como ministro de Turismo, me tomé en serio mis responsabilidades e invertí $20 millones en turismo indígena en todo el país. Como ministro de Trabajo, ha traído a más jóvenes a los oficios especializados y proporcioné fondos adicionales para capacitar y retener a las mujeres y a la gente indígena en los oficios. Como mencioné anteriormente, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en Canadá es inferior al 50%. Y nuestro gobierno sabía que eso tenía que cambiar. Consultamos con la comunidad y desarrollamos lo siguiente: el Plan de Acción para la Inclusión de la Discapacidad tiene 5 objetivos clave, y voy a compartir 2 con ustedes. Mejorar la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y reducir la pobreza
entre las personas con discapacidad. ¿Qué hicimos? Invertimos $30 millones durante 5 años en el programa Ready, Willing and Able, listo, dispuesto y capaz, que ayuda a las personas con discapacidades intelectuales y autismo a encontrar empleo. También invertimos $6,000 millones por el beneficio por discapacidad de Canadá para apoyar a las personas con discapacidad. ¿Y quién son los resultados? Canadá experimentó un notable aumento en el empleo de las personas con discapacidad. La tasa del empleo para personas de 25 a 64 años aumentó de 59% a 62% es francés, 62% en 3 años. Además, mira, yo soy un fanático de estadísticas y como exministro es importante porque con ¿cómo se dice esa palabra? No, los statistics. Esa palabra. Puede tener más plata de finanza, ¿okay? De la ministra de Finanzas. Mira, entre 2023 y 2024, el empleo a tiempo completo aumentó más rápidamente entre las personas con discapacidad que entre las personas sin capacidad. Una aumentación de 3.3% por las personas con discapacidad y 1.8% por la gente sin discapacidad. ¿Qué significa todo eso? En 3 años empleamos 200,000 personas más con discapacidad empleadas que antes del programa y seguimos en esos éxitos. En el caso de los veteranos, reabrió cada una de las oficinas de apoyo a los veteranos en todo el país que el gobierno conservador anterior había cerrado. Duplicamos el bono civil para capacitación e integración a la economía cuando uno sale de las Fuerzas Armadas y desarrollé programas puente para veteranos que quieren convertirse en empresarios. Otro tema importante de nuestro gobierno, se llama en Canadá el caucus de los negros, digamos el caucus de los afrodescendientes. Ellos logran con su plan de dedicar cientos de millones de dólares a un fondo para el emprendimiento de la comunidad negra, así como una dotación que permitiría a empresarios afrodescendientes de invertir de forma permanente en nuevos emprendedores negros. Es quizás menos conocido, pero gracias a décadas de inmigración, mi provincia de Alberta es el hogar de la tercera población más grande de canadienses afrodescendientes en todo el país. Y uno de los centros de emprendimiento está en mi ciudad de Edmonton. Otro tema. He visto también colegas, aliados, quienes querían correr riesgos para avanzar el tema de la diversidad. Voy a contarles una historia. En 2018, nuestro ministro de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, que ahora es nuestro ministro de las Finanzas, fue inspirado por nuestros avanzados en la diversidad y tenía una idea fenomenal para nuevas misiones comerciales, una idea audaz. Las misiones comerciales del equipo Canadá habían sido populares en el pasado, pero como país hemos dejado de hacerlas. El ministro quería traerlos de vuelta, pero con un giro. Sus funcionarios de servicio público no estaban tan entusiasmados. Entonces, ¿qué hizo el ministro? En nuestra conferencia bienal del Partido Liberal, anunció que el gobierno lideraría 3 nuevas misiones comerciales, una para empresas propiedad de mujeres, otra para empresas propiedad de las personas indígenas y otra para empresas propiedad de la gente LGBTQ2. La idea fue un éxito. Y al cabo de 6 meses, yo codirigía la primera misión comercial de propietarios de empresas LGBTI de Canadá. Entre tiempo hubo un cambio en el gabinete y mi amigo Jim Carr
se convirtió en ministro de diversificación de comercio internacional. Y él era él que era el líder de la misión internacional. Y cuando la prensa le preguntó por qué era importante para liderar una misión comercial LGBTI, él dijo lo siguiente: no solo debemos diversificar con quienes comerciamos, sino también debemos diversificar quienes se pueden comerciar. Y vemos ese tema aquí, el título de esta conferencia, que se llama We Trade. El liderazgo importa. Desde la década de 1970, el año que nació, en Canadá, los gobiernos de diferentes partidos políticos y la sociedad civil hablaron sobre la creación de un programa universal de cuidado infantil en el país. Sin embargo, no pasa nada. Luego, Canadá tuvo a su primera ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que ahora es nuestra ministra de Transporte. Eso, además de nuestra experiencia con las inversiones durante la pandemia, condujo a un nuevo programa histórico en Canadá. Con una inversión de $27 mil millones, nuestro gobierno introdujo el primer programa de cuidado infantil universal de $10 al día, el primero de su tipo, para que las familias pudieran ahorrar miles de dólares cada año y acceder a cuidado infantil accesible. ¿Cuáles son los resultados? Gracias a ese programa, 900,000 niños en Canadá están recibiendo cuidado infantil de calidad a precios accesibles a las familias, y las familias, están ahorrando hasta $16,000 por niño por año. En 2019, la tasa de la participación de las mujeres de 25 a 54 años en Canadá en la fuerza laboral era 76%, inferior a la de los Estados Unidos. Para 2023, este mismo grupo de mujeres alcanzó un récord de participación de 79.7%, superando a lo del Estados Unidos. Queridos amigos, en Canadá, el mayor empleador en Canadá es el gobierno de Canadá. Unos 330,000 personas trabajan en nuestro servicio público. Y en nuestro país de 40 millones de habitantes, más de 99% de la gente que trabaja en el sector privado trabajan por los pymes. Si bien el papel de los grandes empresarios o empleadores cooperativos es importante, y también lo es el papel de los empresarios. Y los gobiernos necesitan que el sector privado sea socio activo en la promoción de la diversidad y la inclusión. Estaba en búsqueda de una buena citación por esta charla y encontré uno de la Premio Nobel de la Literatura, que se llama Pearl Buck, en los años 1930 y pico. La citación es la siguiente: nuestra sociedad debe hacer que sea correcto y posible que los ancianos no teman a los jóvenes, ni sean abandonados por ellos, porque la prueba de una civilización es la forma en que se preocupa por sus miembros indefensos. Queridos colegas aquí en la sala, su liderazgo en la aceptación de la diversidad es un compromiso no solo para mejorar sus vidas y hacer que sus empresas sean más prósperas y resilientes, sino es una contribución directa para mejorar la salud de su ciudad y de su país. Y tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Cuando abrazan la diversidad, su mercado crece porque entienden cómo vender a un grupo más diverso de clientes. Su negocio se vuelve más resiliente, más productivo e innovador. Y como hemos visto hoy, con las presentaciones emocionantes, su cultura mejora por el bien. Y sus empleados se unen a su empresa por la promesa de la marca o de la misión, pero se quedan por la cultura. Y aquí en Colombia, los hechos hablan por sí solos. Las empresas que adoptan la diversidad son un 30% más productivas,
tienen una mayor retención de empleados y son 27% más rentables que las empresas sin un enfoque de diversidad e inclusión. Y como hemos visto hoy, y como hemos discutido, las iniciativas de DEI están bajo ataque. Muchas empresas multinacionales están retirando sus programas de diversidad, mientras que muchas otras se mantienen firmes en sus políticas de inclusión. No voy a mencionar una de las empresas que nos abandonan, no. Voy a hacer un enfoque en otro tema, que es Marriott. Y el CEO, que estaba en una cumbre que se llama Great Place to Work for All en Las Vegas, y se llama Anthony Capuano. Y dijo lo siguiente, soplan vientos, pero hay algunas verdades fundamentales que han perdurado durante nuestros 98 años. Damos la bienvenida a todos en nuestros hoteles y creamos oportunidades para todos y fundamentalmente nunca cambiarán. Las palabras pueden cambiar, pero eso es lo que somos como empresa. ¿Cuándo dijo eso? A las 24 horas de defender las prácticas de DEI, recibió 40,000 correos electrónicos de asociados de Marriott de todo el mundo diciendo gracias. Queridos colegas, si su empresa compite en los Estados Unidos o si se compite con empresas de este país, ahora es el tiempo de duplicar la diversidad. A medida que los Estados Unidos se vuelve más aislonista y se intensifica la actual campaña contra la DEI, aquellas empresas con Costco, Apple y Marriott que capean la tormenta verán que su decisión da sus frutos más adelante. Aquellas empresas que invierten en personas diversas y en innovación ahora verán beneficios ahora y mucho después de que termine la actual administración en cuestión. Entonces, ¿qué queremos? Es sencillo. Las personas de diversas comunidades quieren tres cosas. Queremos una oportunidad. Queremos ser valorados por lo que somos. Y queremos pertenecer. Open for Business ha realizado estudios en todo el mundo sobre el impacto de la diversidad en el lugar del trabajo. Y su estudio más reciente en el Caribe reveló algunas ideas importantes. Y a pesar de la pobreza, la misoginia, la homofobia, la transfobia arraigada, los líderes empresariales entendieron la importancia de tener un equipo diverso. Como dijo uno de los CEOs entrevistados, queremos que las personas traigan todo su ser. Eres quien eres y no creo que puedas dejar una parte de ti afuera y ser una persona efectiva. Y queridos colegas, gracias a Open for Business. Mira, cuando estuve más joven estaba aprendiendo castellano en Buenos Aires, he visto un t-shirt que se llama Soy lo que soy. Y lo compré y lo puse hasta que no podría ponerlo más. Los resultados alternativos son contundentes. La gente se siente así. Invisibles. No queremos que la gente en nuestras empresas se sienten invisibles. Tampoco no queremos que se sienten aislados. Deberían sentirse así. Sentirse incluidos, valorados y aceptados por cómo son. Que sus ideas y contribuciones sean reconocidas y que son miembros esenciales del equipo. Se sienten motivados para trabajar duro y quieren ir a trabajar cada día. Es el objetivo del liderazgo. Crear inclusión para que los empleados se sienten beneficiados al trabajar en esa organización. Y las personas que fomentan la inclusión crean un equipo al que todos pertenecen porque saben la importancia de reconocer los talentos únicos de cada uno.
Cuando los miembros de nuestro equipo están empoderados para luchar contra el racismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, entonces todos nos beneficiamos. Y tu equipo tendrá ese dinamismo y energía cuando tu equipo se parezca más a esto. Tú tienes el poder de darle a las personas una oportunidad de verlas por lo que realmente son y de asegurarte de que se sienten parte. Si dominas estos 3 elementos, estarás bien encaminado para mejorar tu empresa y servir a tu comunidad en el sentido más amplio. Y te necesitamos más que nunca. Quienes pertenecemos a comunidades diversas, estamos aquí en parte porque encontramos y desarrollamos aliados. También hay aliados en la sala. Lo que necesitamos ahora más que nunca es convertir a esos aliados en campeones, verdaderos defensores de la diversidad. ¿Y cuál es la diferencia entre un aliado y un campeón? Un aliado es alguien que te apoya cuando estás en la sala. Un campeón es alguien que te cubre la espalda cuando no estás. Y eso es lo que necesitamos en esta hora. Y aquí en América Latina sabemos quién son las empresas que son las más diversas. Esta es la lista de la Cámara de Diversidad 2024. Las empresas más incluyentes. Entonces, para terminar, todos tenemos una pieza que añadir al rompecabezas de la inclusión y la diversidad. He compartido con ustedes el impacto de las iniciativas de política pública en Canadá que han llevado a una economía más diversa y el trabajo continúa y mis colegas en el gobierno están tomando las medidas para incorporar a más personas a la fuerza laboral. Con socios comerciales que entienden la importancia de la diversidad y la inclusión, continuaremos creando más oportunidades para más personas. Y con nuestras asociaciones con la Cámara de la Diversidad y WeTrade, podemos compartir nuestras mejores prácticas, aprender unos de otros y crecer. La gente a menudo me pregunta, Randy, ¿de dónde viene la energía? Al fin del día tiene energía como a las 9 de la mañana. ¿Por qué quiere seguir como diputado después de todos estos años? ¿Qué te motiva? La respuesta es la misma de por qué quiero que todos en esta sala cultiven más aliados y desarrollen más campeones de la diversidad. Puedes tomar la misma inspiración que yo obtuve de un niño de 4 años. Este niño de 4 años se llama Sevington. Sevi, para abreviar. Cuando estudió en Oxford en los años mediados de la década de 1990, estaba en lo más profundo del closet y no vi evidencia de otras personas como yo durante mis 2 años que pasé allí. En 2017 pude volver a Oxford y esta visita hablé en la primera conferencia LGBTI dirigida por estudiantes que se celebró en Rhodes House. La visita fue durante el mes de orgullo universitario de Reino Unido. Cuando llegué al campus en el coche, vi las banderas del orgullo ondeando en lo alto de cada colegio de Oxford. Las vi colgadas en las ventanas de los dormitorios. Las vi en las vitrinas de las tiendas de High Street. Eso no era el Oxford de los años 90. Me dije a mí mismo, vaya que lejos hemos llegado. Pero para mí la parte más impactante del viaje fue cuando almorcé con una de mis antiguas compañeras de clase, Imogen. Ahora estaba cansada y tenía un hijo de 4 años, Sevi, y a principios de esta semana habían salido a pasear y Sevi preguntó qué significaba, mamá, todas las banderas de arcoíris. Como un buen profesor de derecho, Imogen pasó 20 minutos explicando las banderas de arcoíris a su niño de 4 años. Y luego le preguntó si lo había entendido. Y su respuesta la dejó tan sorprendida que durante el almuerzo
se volvió hacia él y le dijo: Sevi, dile a tío Randy lo que significa la bandera del arco iris. Y él me miró con sus ojos de café y dijo: toda la gente. All the peoples. Queridos colegas, si juntos podemos diversificar nuestros negocios y mejorar nuestras comunidades, podemos tener la profunda, ¿cómo se dice? Wisdom, sabiduría de un niño de 4 años. Y entonces realmente estaremos sirviendo a toda la gente. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, mi querido Randy. Muchas gracias, te quiero dar un abrazo por esta presentación tan espectacular. Yo creo que nos inspira y nos toca a todos. Y lo último que acabas de compartir de Sevi, creo que nos llega en el alma a muchos que trabajamos tan duro por estos temas, pero que hay veces nosotros mismos nos sobrecomplicamos tanto intentando explicar las realidades de las diferencias humanas a muchas personas. Estos minuticos que nos quedan de tu intervención, no quiero abusar de tu tiempo porque sé que es difícil, que has estado con nosotros prácticamente todo el día. Quisiera hacerte simplemente un par de preguntas para terminar de profundizar. Randy y yo somos amigos hace unos muy buenos años y tuve el privilegio, de verdad, porque su agenda es casi imposible, de cenar con él, que vino de incógnito a Colombia en unas vacaciones recién salido de su post o de su asignación en el gobierno federal canadiense como ministro. Se pegó una paseada aquí cortica por Sudamérica y logramos coincidir el día que yo llegaba a Bogotá. Muchos saben que yo estoy medio tiempo fuera de Colombia. La tarde noche que yo llegaba a Bogotá era la única noche que Randy dormía en Bogotá antes de irse a Medellín. Entonces fue perfecto. Ya hablamos, conspiramos un poco de este espacio, pero hablamos mucho de la realidad de lo que nos pasa en nuestros países, con situaciones difíciles de cambio de gobierno, de políticas públicas, de situaciones que hemos hablado alrededor del día. Y yo quería preguntarte, Randy, porque en esa conversación tuvimos una profundidad muy interesante del concepto del liderazgo. Y de ahí me llama la atención pensar en la historia que tienes, que has sido muy modesto con ella. Randy, en la administración del gobierno del primer ministro Trudeau, que acaba de terminar, lideró como ministro un programa que permitió generar la creación de fondos públicos canadienses a gran escala para intervenir de una manera concreta, ya no en asistencia, no solamente en dar un subsidio sino en invertir en capacidad y desarrollo de capacidades para que las personas diversas pudieran salir adelante. Y en eso te quería preguntar si nos puedes profundizar un poco cómo fue ese programa de apoyo a emprendedores y emprendedoras sexualmente diversos que tú empezaste a liderar en la administración del gobierno federal pasado en Canadá. Por favor. Gracias. Sí, Gracias, sí. Felipe, y agradezco mucho el honor de estar aquí con ustedes. Mira, nuestro Partido Liberal en Canadá creemos mucho en las inversiones en el mundo internacional. Tenemos fondos importantes en todas las partes del mundo, no tanto que el antiguo USAID, pero importante por nosotros con nuestro presupuesto. Pero es en riesgo de no existir porque el líder del Partido Conservador en Canadá ha dicho que si es el primer ministro un día va a sacar toda esa plata y va a ponerla en otras cosas. Entonces, sabimos en la época que sí podríamos asistir a la vida de la gente de diversidad sexual en otros países. Van a ayudar, no solamente el Canadá un día, pero va a ayudar a la gente y es partido de nuestros valores. Entonces, primera vez, falta la disculpa del primer ministro a la comunidad. Después falta un papel, ¿cómo se dice?
un programa muy interesante por Global Affairs, porque Global Affairs no quería ver un programa si no tiene 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Y teníamos a la época grupos que querían $25,000. Diane está aquí, pienso, de Ecuador. Hay una organización en ecuatoriana que se llama Casa Fuera de Casa. El patronizador o el fundador es Danilo Manzana. Y él recibió un financiamiento de $25,000 canadienses para ayudar a los refugiados de Venezuela, LGBTI, para tener un hogar, para tener un empleo en Ecuador. Son 8 años después. Esta organización es en 6 países y ellos han, como se dice, ayudando más de 10,000 refugiados y empezó con un pequeño financiamiento de $25,000. Entonces, con la sociedad civil, con otra ministra que se llama Marie-Claude Bibeau, que ella anteriormente era la ministra de Inversiones Internacionales, tuvimos la capacidad de tener fondos de Global Affairs, $35 millones, pero más importante, no solamente $35 millones por 5 años, $10 millones cada año en perpetuidad. Entonces, es partida de la inmobiliaria canadiense ahora y tenemos orgullo por eso. Para nosotros es muy importante compartirles a los que no lo saben aún el programa de Latinos Thriving, que es uno de los inversionistas principales de esta edición de WeTrade 2025. Es la respuesta de Colombia a haber sido escogidos por la Cámara de Comercio LGBT de Canadá y Global Affairs Canadá, que se entiende como una gran dependencia de la Cancillería canadiense, claramente, como la organización beneficiaria para América Latina de ejecutar ejercicios de empoderamiento económico a personas sexualmente diversas aquí en Colombia, con un enfoque muy importante en el Caribe y en el oriente colombiano, por la dualidad con el tema de migración. Estamos ejecutando este proyecto desde el año pasado, vamos en el mes 14 de un ciclo de posibles 3 años, que ya se nos comunicó ahorita la semana pasada en Toronto que el programa que era para 2 años lo extienden 1 año más, pero eso nos está permitiendo no solamente que espacios como estos sucedan, porque este espacio está siendo cofinanciado por el gobierno canadiense, de lo que tú estás compartiendo que fue co-creado, pero adicional a eso miren la capilaridad y el impacto de una política pública en un país cuando decide abrir ese impacto en sus fronteras y llegar a otros territorios. Es de nuestro deber también como Colombia y de esta Cámara que tengo el orgullo de presidir, de compartirte que estamos trabajando con otras organizaciones similares a nosotros en el continente, a las cuales les estamos brindando en cascada un tipo de apoyo o acompañamiento similar, para dar un poco ejemplo que hemos aprendido desde Canadá de cómo juntos somos más fuertes, cómo apoyándonos los unos a los otros generamos un impacto más concreto y con algo en lo que Colombia ha sido muy enfático como Cámara y que Canadá nos recibió muy bien. Evolucionemos, que estos temas salgan del asistencialismo y se vayan a generar capacidad permanente, a que si te doy una inversión sea una inversión, no un subsidio, que con el apoyo que yo te dé tú arranques como un trampolín y eso te permita dar un salto para que crezcas de una manera independiente y sostenible. Y así, con el buen ejemplo que ustedes nos han permitido, Randy, pues estamos aprendiendo. Ya para terminar, porque sé que hay una agenda que tienen que terminar aquí y otros espacios más, quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué lectura puedes tener? ¿Has estado ya en algunos países de América Latina en estos últimos meses? ¿Interactúas con líderes desde México hasta Uruguay, como nosotros decimos desde Tijuana hasta Ushuaia, a lo largo del continente latinoamericano? ¿Qué desafíos ves que tienen nuestras comunidades? Saben que nuestra Cámara no solo trabaja diversidad sexual, sino múltiples aristas de la diversidad. Desde tu criterio, con la experiencia en función pública tan grande que tienes, con un muy buen español, que te tienes que dar más crédito por eso, pero más allá de eso, con la capacidad de leer y de conocer nuestras realidades actuales, ¿qué desafíos estás viendo que nuestras comunidades están teniendo desde tu lupa o tu visión como canadiense? Adelante, por favor. Hemos hablado del tema del ataque en DEA y me gustó realmente tu charla de la mañana para reconfigurar ese tema. Y mira, en inglés hay una expresión
esa expresión no es de mi provincia, pero tenemos muchas vacas en mi provincia, mucha lomo, mucho bife. Y dicen en inglés, more steak, less sizzle. Más carne, menos psh. Y quizás en nuestro mundo falta lograr más resultados y menos comunicaciones encima. Entonces, con eso podemos lograr más. Pero estuve en las noticias recientemente que el impacto de la inteligencia artificial va a dar un golpe duro a la gente que está en búsqueda de su primer empleos y van a tener un doble golpe en nuestras comunidades porque las máquinas detrás de estas inteligencias artificiales fueron construidas mayormente con gente que parecen como nosotros dos y no con la diversidad que existe en el mundo. Y falta una política internacional sobre el desarrollo responsable de la inteligencia artificial o en el diseño y en la aplicación. Y sabemos que China y los Estados Unidos van a militarizar esos temas, pero nosotros podemos usarlos al fines buenas y tenemos los datos. Y la gente que está en búsqueda de primer empleos tiene una tasa de desempleo más alta en los últimos 20 años. Y pensemos que esa falta de inteligencia artificial. Entonces, para mí es un gran tema. Y finalmente para mí es tener estos espacios, hacer las inversiones, porque podemos pasar a través este tiempo en el mundo que parece que la gente de la derecha o como se dice, la gente que son más populista va a ganar, pero no con nosotros en la tarea y no con nosotros que van a trabajar juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues un aplauso para Randy, por favor. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Ratificarte ante toda nuestra audiencia que está aquí acompañándonos y quienes nos ven en la transmisión en vivo que Colombia es tu casa, que nos encanta que vengas, que hables español, pero también que seas tan generoso de compartir tantas buenas experiencias que ilustran a empresas, a emprendedores, a líderes de la función pública de oficinas de gobiernos en cómo podemos caminar un sendero que nos lleve a un entorno ojalá de mayor inclusión, de mayor prosperidad, pero sin asistencia y más bien con inversiones inteligentes que generen capacidades instaladas. Randy, muchas gracias. De nuevo un aplauso para él, por favor. Gracias. Indira, adelante.